Muy buenos días para todos. Bienvenidos a un día más de nuestra sala verde de Master Trader. En unos minutos iniciaremos con nuestro análisis premercado. Yeah, SPX levels, we may as well start there Muy first. bien, buenos días para todos. Vamos a mirar los niveles del SPX. Si logramos tener algo de prima, creo que este sería el nivel donde podríamos considerarlo. Muy cercano a 38.50. Si hay prima aquí e interés abierto, sería un buen nivel y hacia abajo, justo en este mínimo, aún sigue intentando subir. Seguramente va a llegar a este punto de resistencia. Lo importante aquí es darnos cuenta y evaluar en dónde va a estar el nivel de prima. Es muy posible que empecemos a considerar niveles más bajos. Nos están compartiendo en el chat que 38.55 posiblemente está lo suficientemente lejos. En algún punto, si los mercados llegan a bajar, como lo han hecho en algunas ocasiones, este sería un punto de defensa a considerar. No sé si sea en estos niveles de 37.45, más o menos. Debajo de ese nivel, tenemos que tener en cuenta que si el precio llega a superarlo, es un punto en el que potencialmente podría llegar más abajo. Creo que en este punto, viendo este rango, el movimiento hacia abajo estaría un poco más limitado. Aquí hemos recreado un área de resistencia en este punto. Por supuesto, ustedes ya saben lo que pasó el día de ayer. Tuvimos esa gran vela alcista del viernes y en este momento vemos como los precios están intentando llegar a una resistencia. Si vemos a la izquierda, veremos que no hay mucho ahí. Pero en todo caso, ¿saben que es tan simple como mirar hacia la izquierda? No es necesario tener todos estos indicadores que usualmente se utilizan. Ya verán dónde están los puntos que deberíamos considerar. Y por supuesto hay que tener en cuenta que tenemos un par de días por delante y en los que podremos evaluar si el precio en realidad se podría quedar aquí o más arriba. Así que aún tenemos acción del precio alcista. Asumimos que esto puede llegar a niveles más altos el día de hoy. Esto normalmente ha estado más abajo comparado con el año pasado, en donde al final del año estábamos viendo señales más bajistas. Hemos visto que, por supuesto, estos son niveles bastante extremos. Todavía están niveles altos. Simplemente esto nos ha dado una señal, pero nunca sabemos en qué momento exacto va a pasar.
Historical warning signs. Históricamente, esos son señales de advertencia. Um, A veces hay agentes en el mercado que simplemente no les importa correct y el normal. movimiento sigue. Por supuesto, lo que esperamos es una corrección, You know, in the past is how this market's going up. It's pero accelerating. aquí Now, hemos evidenciado cómo el mercado está subiendo. now, if we see this kind of a Es pattern, importante then we have señalar more que si vemos historical este tipo de indication patrón, where es una acción del precio donde that can correct for a while. There's nothing below. Whereas this vemos que no hay nada levels. aquí abajo, es un vacío que se forma, mientras que aquí ha sido un movimiento más pausado. Meaning rather than just kind of grind down and hit them. No no ha hecho grandes movimientos hacia arriba y hacia abajo, a niveles de soporte mayor. I'm just pointing out that would be Solo queremos señalar price action. que si vemos ese tipo de precio de acción que bajara hasta aquí, sería algo más extremo. Ahora vemos cómo los precios están llegando a este nivel. Tend to do this historically is that they Usualmente los mercados tienden a hacer esto. run the stops, let it buy the momentum in the moment at the worst possible time and get caught. 36.50 for Friday on SPX. Nos preguntan en los niveles de 36.50 para el SPX. Considéralo para el viernes. SPX gets to a new all-time high. Si el SPX llega a nuevos máximos, It shouldn't tal vez se podría considerar. be enough to, cut and run. The NASDAQ futures coming up. The old Los high. futuros del Nasdaq los vemos ahora en pantalla. This is so much closer. Este nivel está mucho más cerca. Happening here pre-market. This is the Vamos a ver aquí. historically results some type Esta acción pullback now. del precio resulta normalmente e históricamente en un retroceso importante. A weekly chart where it's that type of a concern, but as prices begin to advance and Cuando los precios empiezan a avanzar como lo están haciendo de esta manera, at the market open, es posible que veamos este tipo de correcciones, tal vez no sea tan evidente en el gráfico diario o en el semanal. start to reverse. You watch the gap, Estaremos observando, por supuesto, just watch the price action el gap and then look for the y ver qué hace de aquí al viernes. going up Por ahora sigue subiendo. at an angle. Tenemos este ángulo, por supuesto, este movimiento alcista. The red bar ignored a continuation bottom. La vela roja ignorada, el patrón de continuación. Just go straight up when they tend to come straight down. Dow up 100 and so just kind of in the trading range. Aquí vemos en pantalla el Dow y por supuesto, como todos los días, ajustamos nuestros puntos de referencia. See what that does. Russell Vamos a ver qué hace eso el día de hoy. make a new all-time high today. El Russell está haciendo un nuevo máximo el día de hoy. Vertical. Tenemos una acción del precio un poco más vertical. Things can go up vertically, Cuando of course. So los precios empiezan a ir arriba, por supuesto, puede pasar en diferentes maneras. where multiple candlesticks. So here we have Puede pasar, por ejemplo, con múltiples velas alcistas. the proximity of the three moving averages on the Friday. Sin embargo, es importante ver aquí la proximidad de las tres medias móviles. The next leg up and getting Y esto es el potencial y es importante evaluar si es el inicio de un nuevo movimiento hacia arriba. quarter resistance. Sometimes become self-fulfilling prophecies, but this is the beginning of a move on a 5-minute chart. En el gráfico de 5 minutos, este es el inicio de un movimiento. Daily chart. And you're looking at
at this 5-minute chart, it's Y saying si vemos estos gráficos de 5 minutos, this started and that lo que yo veo that es this can que continue to go up. este movimiento puede continuar de acuerdo a este patrón que se está formando. Some kind of bullish confirmation pattern. Y por supuesto, sería mucho mejor si tuviéramos algo que nos confirmara Chatting this early, but you que can fuera un patrón de continuación. it popped up. Vemos aquí cómo el precio intentó ir más arriba Some longs got caught and y algunas posiciones en largo quedaron atrapadas. start trading under this level unless they're really, really like micro traders. But that little breakout failure, of course, is going to get Aquí tuvimos un pequeño rompimiento bajista fallido, lo cual es importante dentro del patrón. Thank you, John. Yeah, you all should be hitting that like button over there. What Dan and I do here every day, you couldn't even pay for it in most other whatever YouTube channels, that's for sure, let alone some of the others that are out there teaching competition through our competition through the indicator-based methodology that'll throw you down the rabbit hole. All right, Ryan, we look forward to seeing you in the green room. Okay. Muy bien, vamos a ver. I'll share with those in the room and those of you on YouTube. You don't need $30,000 in your account to trade. No necesitamos necesariamente $3,000 en la cuenta para operar. If you can trade micro e-minis and open up an account. Por supuesto, hay cuentas pequeñas en las que se pueden operar micros y minis. Ninja Trader. Es algo importante saber. Ninja Trader es una de las plataformas que permite hacerlo. But look, you can open up a brokerage account, a futures broker, and put a couple of $1,000s in there. Es muy importante buscar un broker en el que podamos abrir este tipo de cuentas para operar futuros, poner no un capital tan grande, pero es importante resaltar que no es necesario solamente operar acciones. This whole prop trading thing is it's on the cliff, waiting to die. Bonds are down here a little bit. Los bonos bajaron un poco. Collecting charts. I used to teach a futures course years ago. I'm not going to, bring that back to life. Some of the stuff in there is still good, but Hace unos años solía tener un curso sobre futuros, es algo que por ahora no voy a revivir. Por supuesto, hay unas cosas que aún funcionan. Bob said you need a minimum of $25,000 to sell put options. Well, probably so. First of all, options have leverage, and if you're going Nos to sell, preguntan también sobre el nivel para vender opciones, que puede ser muy alto y realmente también depende de qué tan apalancados queramos estar. why would they want to work at a prop firm, Chris? They're not going to, unless they have a track record, they're not going to get in a prop firm. I mean, a real prop firm. Hey, Rob, glad you have you here. Yeah, the old course that I did from Pristine will get you where you need to be. You'll see in the chat room, I mean, I don't really use the trader pivot lines anymore. Realmente este curso del que les cuento es uno que enseñé hace años en Pristine. Por supuesto, hay unas cosas que ya no usamos dentro de nuestra metodología. En lo posible, intenten alejarse de todas aquellas promesas que prometen fondearlos. Cuando tienen opciones, por ejemplo, de empezar pequeño con este tipo de contratos de futuros. Why waste your time studying to take tests that teach you
absolutely nothing. And oil sideways here. Seguimos con nuestro análisis. Vemos el petróleo en la pantalla y ahora el oro. Looks like it's bottoming out again. Parece que está intentando hacer un fondo de I nuevo. think at the end of this week, if this is Creo que al final de esta semana, si esta vela es verde, creo que sería posible iniciar una posición. silver actually may be the better way to go since it La plata creo que le está yendo mejor. was that prior high there. Está por encima de ese máximo anterior aquí. So far it's holding up. I'd like to see Hasta ahora se está sosteniendo el precio. Yeah, Greg and I saw a commercial on CNBC last night where the guy said silver was the best. Justamente Dan está comentando sobre un comercial que hablaba sobre lo bueno o que es la plata como commodity. And I just feel like look at the euro here because it's kind Y vamos a ver qué está haciendo el euro porque ha estado bajando a un nivel de soporte. the dollar was beginning to find Recordemos que el dólar to the left. estaba empezando a encontrar ese nivel, My line is at that support. pero aún así no está tan cerca de nuestra línea de soporte. To strengthen Vamos a ver si el dólar logra fortalecerse. very early. We'll see how that unfolds. Aún, por supuesto, es muy temprano para saber cómo va a terminar esta vela. The transports came in a little bit, really, you can see the little breakout. Los transportes, miren aquí este pequeño rompimiento alcista fallido. O sea, bajaron el día de ayer después de hacer nuevos máximos y vamos a ver cómo se sostiene esto en los próximos días. Después de haber visto qué pasa en los mercados globales, vamos a pasar con Dan a ver las posiciones abiertas y las acciones que están haciendo gap el día de hoy. Biden ceremony. Right when we have MT live today. That was not nice of them. I should have postponed it. Por supuesto, hay que tener en cuenta el hecho de que hoy es la posición del nuevo presidente de Estados Unidos. There's too many the whole country's locked down. I personally didn't see any problems today myself, but I still wanted to not get too many open positions in case. Por supuesto, Dan está comentando sobre cómo hay bastante oposición, pues todo el país está en este momento en parte confinado, pero igualmente hay que estar atento a las noticias que puedan derivarse de esto. Si tienen alguna pregunta, no duden en compartirla con nosotros en nuestro chat. Y recuerden que el día de hoy tenemos nuestra lección semanal que va a estar muy interesante. Se van a estar hablando sobre los objetivos, cómo establecerlos, así que no se la pierdan. OSTK, no veo ningún patrón aquí. That was better. That's a beautiful bull rectangle. En PZZA, esta fue un muy buen patrón. Vamos a agregarlo a nuestra lista. Vemos en este momento solo, eso es un gran retroceso, no se comportó tan bien ayer. Podemos comparar esto con XPEV. Tuvo el mismo retroceso bajista, pero vemos cómo en este momento se está recuperando. Tal vez se podría considerar para un direccional también. LI se ha estado comportando mejor. Esta es una buena manera de ver la fuerza relativa, que también tiene que ver con lo que está pasando en el sector. NIO no tiene un muy buen gap en el gráfico semanal, ya que falló.
pero en el gráfico diario se ve aún bien. Breakdown failure. TAN, un rompimiento fallido, Yep, that's strong. es un movimiento fuerte. Yeah, breakdown failure or just big old red bar ignored. Tuvimos una gran vela roja ignorada. CLNC, $9. It's gapping to the CLNC está haciendo un gap por encima de este rango. pull in. Vamos a ver qué hace, si puede, Gap 20, it's gapping. si podemos ver esa corrección del precio. LAC Today's low. está haciendo un gap por debajo del mínimo de ayer. The weekly. Se ve el precio extendido en el gráfico semanal. Spread. Habíamos hablado sobre un ver call credit spread. BABA here. BABA Days ago it was a put spread candidate. Skip. hace 2 días era un candidato para un put spread. CHX. CHX CHX for Angry Carrots. That's an interesting screen name. Saying it might break out today. podría hacer un rompimiento el día de hoy. No lo sé. Hay que poner alarmas. From tight consolidation, like right here, particularly after a little breakdown failure. Vemos cómo esto salió de una consolidación un poco más estrecha. Esto no calificaría, no estaría en nuestro radar. It's just not set up. En Facebook Someone's asking me about a credit spread on Facebook. nos preguntan por un credit spread, no sé si en largo o corto. But I mean, we actually had a call spread on this. De hecho, tuvimos un call spread aquí, cuya expiración era el viernes pasado. And yesterday I said it looked like a Y put spread candidate. ayer dije que era un candidato para un put spread para este viernes. JD, day trade. JD para un day trade nos preguntan. TV. Está haciendo un rompimiento, es un poco desordenada esta acción del precio. High, but I personally think I can find better patterns than that. Personalmente pienso que podemos encontrar mejores cosas. Kind of a sloppy M top. En FOUR tenemos un patrón de hecho M un poco desordenado. Disney, what's up with Disney? Disney, vamos a ver qué está pasando aquí. Es un buen gap justo en la resistencia, pero no tenemos ningún patrón. Yeah, Cream and Disney are the biggest gappers. I actually have Tesla as a call spread candidate under De hecho, tengo a Tesla como un candidato para call spread. bullish pre-market. Este es un rompimiento en ese gap y un Beautiful pre-market. I love these premercado muy bueno. bullish consolidation. Tenemos consolidación alcista. El precio se está manteniendo en el tercio superior de la vela de rango amplio. Netflix had earnings and Netflix tuvo reporte de earnings. Vemos el gap que está haciendo el día de hoy. what do you do with it? What's your bias on this? ¿Cuál es el sesgo aquí? Anything that Para gets mí, that big, con este gap tan grande, do you want to buy it or sell it? And it's la just pregunta sería si queremos comprar o vender. I mean, sell it. It blew past this expected move. So whoever, you know, the strategy of, oh, let me just short premium into earnings because it rarely goes past. They're getting totally run over on the call spread today. John has a list here. This thing's gapping down. NGA está haciendo un gap en $30. Hoy es miércoles, así que si podemos hacer call spread de corto plazo, lo podríamos considerar. Este es un poco extendido, podría ser un call spread. TDOC, hicimos un put spread ayer. LAN, no veo ningún gap, simplemente está en un rango. Open,
Me gusta esto mucho más. Está haciendo un rompimiento y tenemos un vacío en el precio. Yeah, open looks good. La apertura se ve bien.